diputado, y su opinión sobre esta pues ya transferencia, ahora sí ya de manera oficial, a la Secretaría de Gobierno, el C4 de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobierno. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo siento que es una propuesta que hace el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que tiene las responsabilidades de la seguridad pública en el Estado, es el que estaba coordinando con su secretario de Seguridad Pública ese esquema, y el Ejecutivo tiene en todo momento la posibilidad de analizar, de evaluar si esos esquemas le están funcionando o no. Acuérdense que se pusieron las cámaras, se pusieron el sistema de información, y eso debe tener una evaluación en el desempeño. Yo quiero suponer que el Ejecutivo evaluó que, teniéndolo ahora como un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobierno, podría ser mejor la coordinación y el procesamiento de los datos, de los videos y todo lo que ese C4 procesa como información para la toma de decisiones, porque para eso es. De nada serviría procesar toda esa información si no le vas a dar un uso. Y el uso tiene que ver con muchos aspectos de la inteligencia en el procesamiento de la información. Y recordemos que el secretario de Gobierno es el responsable de la política interior, es el que tiene las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para representar al gobernador frente a los presidentes municipales, que tienen a su vez los cargos y la fuerza pública de los ayuntamientos, los policías. Luego también es el responsable de llevar la relación entre todas las secretarías del gabinete por parte del gobernador, y la función más importante, que es el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, del cual forman parte diversas autoridades federales, la Armada de México, las bases militares establecidas en el Estado, los presidentes municipales, el fiscal del Estado, el secretario de Seguridad Pública, el secretariado técnico del Consejo Estatal, y todo esto dentro de un sistema nacional de seguridad pública del cual forma parte ese sistema estatal, ese Consejo Estatal. Y a la cabeza de esta coordinación de actividades y de instituciones para compartir información e inteligencia está el secretario de Gobierno. Entonces me parece que dotarlo ahora de ese instrumento, como es el procesamiento de información y de datos, que tiene este nuevo órgano desconcentrado, pues es un instrumento valioso para quien tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar estos esfuerzos. ¿Cómo podría el Congreso ser tan irresponsable como para no otorgarle esa solicitud a través de una reforma al Ejecutivo, que es quien tiene la responsabilidad y quien conoce y quien evalúa y quien sabe quién está fallando y quién no? Los diputados no tenemos esa información. Es una mezquindad lo que hizo el PRI de ponerse a decir que no están de acuerdo, y solamente porque lo hacen sin argumentos, de que el dictamen no teníamos facultad de modificarlo. ¿Quién dice que no? Para eso es el Congreso. Es más, dice que no se le cambió ni un ápice a la iniciativa del Ejecutivo, y es falso. Se le modificó una propuesta que el mismo PRI hizo, que fue un error en la iniciativa, porque la fracción 13ª del artículo donde tiene conferidas las facultades el comisionado de la policía, todavía le dejaban ahí las facultades de coordinar y evaluar lo del C4. Eso era un error que contenía la iniciativa, y ellos lo propusieron y se accedió a modificarse el dictamen precisamente para eso, y luego votan en contra, que porque los considerando que era diferente, puro rollo. Entonces luego se pone a proponer cosas que no estaban en el dictamen, que no son motivo de la discusión del dictamen. Entonces yo creo que debemos de ser serios, y sobre todo en un tema en el que ellos mismos han insistido con mucho rigor, el tema de la seguridad pública, y ahora le quieren regatear al Ejecutivo para que pueda hacer su trabajo conforme a la estrategia de quien tiene la responsabilidad, que es el gobernador del Estado. Ahora, la ley faculta al gobernador. ¿Cómo dice? Repite otra vez. Sobre esta postura de Manuel Andrade de evaluar al secretario de Gobierno, ¿cuál es su postura? Él ni siquiera venía, señalaban entonces. Todos los exámenes de control y de confianza que se establecen es para los policías y para quienes tienen mandos de la fuerza policial, porque son exámenes que combinan una serie de elementos para quienes tienen a su cargo temas de seguridad pública, y están certificados por un sistema nacional y se hacen en todos los policías del país, deben hacerlo. Cuando el C4 era una área de dependencia directa del secretario de Seguridad Pública, como estaba en la ley,
pues entonces el secretario de Seguridad Pública, al tener el mando de la policía, es sujeto de los exámenes de evaluación y de control. La reforma que se propuso y que se aprobó hoy dice, contrariando lo que dijo Manuel Andrade, que es falso, en su artículo transitorio tercero, segundo párrafo, que todo el personal que se transfiere ahora al nuevo órgano desconcentrado deberá ser sometido a los exámenes de control y evaluación de confianza certificados por el Sistema Nacional. Así que es falso de que no se van a hacer. ¿Qué decía él? Que también el secretario de Gobierno debería someterse a eso. A ver, no es lo mismo porque ahora es un órgano desconcentrado. Es decir, hay una desconcentración de funciones y atribuciones que va a tener un titular. Ese sí debe de pasar los exámenes de confianza, el que va a nombrar el gobernador. Ese es. Lo que pasa es que el producto de esa información lo va a procesar la Secretaría de Gobierno a través del secretario. Pero el secretario no tiene a su cargo el mando de los policías que van a estar de manera directa. Porque en todo caso es como si dijera, bueno, todo depende del gobernador, también el gobernador tiene que someterse a exámenes de confianza. Todos los policías que van a estar al mando del C4, incluyendo su titular de ese centro de mando, deben someterse a los exámenes de confianza, como lo dice el transitorio del decreto que aprobamos el día de hoy. Pero él dice que también el secretario, que el secretario esto es un órgano desconcentrado, anteriormente no lo era, anteriormente dependía directo del secretario de Seguridad Pública y son policías los que lo comandaban y por lo tanto hace sentido para aplicar este tipo de exámenes. Confunden la gimnasia con la magnesia. ¿Qué se espera ya del C4 en manos del secretario de Gobierno? Pues se espera que dé mejores resultados y que sirva a los fines para los que son creados ese tipo de instituciones y esperamos que le vaya bien al gobierno en el procesamiento de esta información y a los funcionarios que se determinen.